Hoy Dani nos va a dar una conferencia que no sé si el título les va a dejar las cosas claras, pero aún mejor, más expectación. El argumento de la estrella de la muerte. Y poco más que decir, así que te doy la palabra a Dani y te daré Muchas gracias. Sobre todo por lo de mente preclara. Después tengo que buscar en el diccionario qué significa. La estructura de la conferencia se basa en intentar descubrir cuál sería la estructura general o una estructura general buena para una justificación o una defensa del Estado. Entonces, yo ni siquiera voy a criticar ahora directamente al Estado, sino que voy a intentar descubrir o afirmar o investigar cuáles serían las proposiciones o las afirmaciones o los argumentos necesarios para que una justificación del Estado tuviese éxito. Entonces, como hay que empezar de forma seria por todas las cosas serias, lo primero que hay que hacer es empezar por epistemología. Que a mí siempre me gustó lo de la epistemología. Yo empecé a leer rollos de epistemología por dos motivos fundamentales, por mujeres y dinero. Yo pensé, ¿cuál es la mejor manera de asegurarse que no voy a tener ninguna de esas dos cosas? Está funcionando a la perfección. Entonces, en epistemología, yo voy a seguir una perspectiva que se conoce como evidencialismo, que es una perspectiva filosófica que en principio es también una traslación filosófica de una postura de sentido común. Los principales autores contemporáneos del evidencialismo son Richard Feldman y Errol Coney, y la postura básica de esta perspectiva epistemológica es que uno está justificado en creer una determinada proposición cuando las evidencias de que dispone apoyan esa creencia, la creencia en esa proposición. Básicamente parece una cosa bastante razonable. Sin embargo, hay bastantes discusiones sobre los filósofos y epistemólogos en relación con esta perspectiva. Entonces, Coney y Feldman dicen que las actitudes doxásticas, que básicamente quiere decir las actitudes que tú puedes tener ante una determinada proposición, son tres. Por un lado tienes la creencia, por otro lado tienes la incredulidad y por otro lado la suspensión del juicio. Si las pruebas o las evidencias apoyan más la creencia, la actitud doxástica justificada es creer en esa proposición, si aprueba más la incredulidad, entonces tienes que no creer en esa proposición, y si no tiende ni hacia un lado ni hacia el otro, entonces la actitud apropiada es la de la suspensión del juicio. Por otro lado, que nadie confunda esta afirmación del evidencialismo con... hay un grupo de Facebook, que no sé si habrá por aquí gente metida en él, que se llama Liberalismo Científico Basado en Evidencias. A mí me mandan cosas y cosas siempre y las evidencias que utilizan son siempre, hay un estudio que puso un 3% de fulanos dijo esto, y esto es una evidencia. Bueno, pues el evidencialismo no dice esto. Las evidencias pueden ser de distinto tipo. Tienes las evidencias, por ejemplo, cuando la memoria, por ejemplo, es una evidencia. Es decir, si yo recuerdo que hoy me puse los calzoncillos por debajo de los pantalones, espero y deseo que eso es una evidencia de que es verdad. Yo lo recuerdo, si recuerdo que fui a tomar un café con leche con croissant, es una evidencia. Otras evidencias serían, por ejemplo, las que dan las proposiciones lógicas. Otras son, por ejemplo, el testimonio. Si, por ejemplo, me dice Bastos que leyó un libro que es muy bueno de Miroski, y yo confío en Bastos porque es una persona sabia y es una persona... Era bueno, no. Era bueno, era bueno. Voy a decir, ahora que no. A ganarme el exilio y el descrédito. Acabarías con liberales en ese sentido. Sí, más basado en evidencias. Pero, además de la justificación epistémica, los filósofos evidencialistas distinguen también lo que se denomina la justificación para el conocimiento. Esto quiere decir que uno puede estar justificado en creer una proposición sin que necesariamente eso constituya conocimiento. La justificación para que algo se considere conocimiento es más fuerte
de la que requieres para creer de manera razonable una determinada proposición. Entonces, según estos autores, ellos aplican a la justificación para el conocimiento el mismo estándar que se aplica en el estándar criminal. Es decir, igual que para determinar si alguien es culpable o inocente en un caso criminal tienes que demostrarlo más allá de toda duda razonable, para demostrar que algo es conocimiento también debes demostrarlo más allá de toda duda razonable. ¿Y esto por qué? Porque en términos clásicos antes se consideraba que cuando tú tenías una creencia justificada, que además era verdadera, eso equivalía a conocimiento. Sin embargo, hubo un fulano, el fulano más eficiente de la historia de la filosofía, que se llama Gettier, escribió un artículo de 3 páginas, que es uno de los más citados de la historia de la epistemología. Que el tío dijo, escribí mis 3 páginas, ya yo cumplí ya. Y Gettier pone contraejemplos que demuestran que no todas las creencias justificadas, que son además verdaderas, constituyen conocimiento. Por ejemplo, el caso de las 10 monedas. Mi hija, por ejemplo, va a pedir un trabajo. Y yo sé que yo le escuché al jefe que le va a dar el trabajo a Mijas. Y yo sé también, además, que Mijas tiene en su bolsillo 10 monedas. Porque yo vi que tenía 10 monedas, las conté, o se las di, porque le debía el dinero de unas gominolas. Y entonces que las tiene en el bolsillo. Y entonces yo, de esa creencia que está justificada, porque tengo motivos razonables para creerlo, infiero una segunda proposición. Y esa segunda proposición es: el hombre que va a recibir, bueno, persona, perdón por si hay alguien que se ofende cuando digo el hombre, aunque bueno, en el caso, bueno, voy a ver. El individuo que va a recibir el trabajo tiene a su vez 10 monedas en el bolsillo. Vale, luego resulta que yo escuché mal al jefe, o el jefe cambió de idea en el último momento, y en vez de contratar a Mijas, contrata aquí a Félix. Y resulta que él también tiene 10 monedas en el bolsillo. Luego resulta que la proposición que yo mantenía, la de que el hombre que iba a recibir el trabajo tenía 10 monedas en el bolsillo, era una creencia verdadera. Sin embargo, no era conocimiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo puedo ir en un tren y voy mirando el paisaje, veo un campo, y en un campo veo una oveja. Yo vi documentales de la 2, sé cómo son las ovejas. Y entonces veo, a través de mis sentidos, percibo que hay una oveja, entonces tengo la creencia justificada de que hay una oveja en ese campo. Sin embargo, resulta que la oveja no es una oveja, sino que es un lobo con piel de cordero. O es una estatua que alguien hizo muy realista. Y a la vez, en otro lado del campo, en una esquina, oculto por un árbol, oculto por un arbusto, hay una oveja también. Entonces resulta que la creencia de que hay una oveja en el campo es verdadera, pero no se puede considerar que sea conocimiento. Simplemente yo acerté por casualidad. Entonces, por eso es necesario, estos autores aplican la idea de la demostración más allá de toda duda razonable para considerar que algo es conocimiento. Muy bien. Estos principios epistemológicos se pueden aplicar para cualquier campo del conocimiento. Por ejemplo, ¿existen o no existen los alienígenas? Muy bien, esto ya no lo van a demostrar los epistemólogos, tendrán que hacerlo pues los astrónomos o los del Discovery Channel. Y de la misma forma que se puede aplicar para cualquier cosa, se puede aplicar también para justificaciones de tipo moral. Una justificación de tipo moral es, por ejemplo, la de si el Estado está o no está justificado. Entonces, desde mi punto de vista, para determinar que el Estado está verdaderamente justificado, necesitamos aplicar el estándar criminal y el estándar del evidencialismo para el conocimiento. Es decir, el Estado solo puede estar justificado si se demuestra más allá de toda duda razonable. Ahora bien, alguien podría decir, oye, estás poniendo condiciones demasiado injustas para los que tengan que demostrar esto. Una objeción podría ser, por ejemplo, la que hace un filósofo que se llama Robert Ladenson, que dice que el anarquismo es como una especie de escepticismo. Y el escepticismo
al desconfiar de la existencia de cosas que perciben los sentidos, por ejemplo, plantea unas condiciones demasiado irrazonables. Y los anarquistas operan, igual que los escépticos, al dudar de la autoridad del Estado. Entonces él dice que la autoridad del Estado es una creencia básica. Perdón por todas estas clarificaciones, porque puede ser igual un poco pesado, pero es el curro que elegimos. La idea de las creencias básicas parte de otra perspectiva epistemológica que se conoce como fundacionalismo. Fundacionalismo dice hay dos tipos de proposiciones o dos tipos de creencias. Tenemos por un lado las creencias básicas, que son aquellas más allá de las cuales ya no puedes ir, y tenemos luego otro tipo de creencias, que son las creencias no básicas, que tienen que llegar en última instancia a una creencia básica. Una creencia básica, por ejemplo, es la realidad que perciben nuestros sentidos. Es decir, percibo ahora que estamos aquí en una conferencia, que hay gente, eso es una creencia básica, hay que aceptarla de forma racional. Lo irracional sería plantear que no es verdad. Ahora bien, también esto no quiere decir que estas creencias básicas sean siempre irrefutables o sean siempre acierten. Vale. Entonces, Ladenson dice que la creencia en el Estado es una creencia de este tipo, que tiene, desde mi punto de vista, tiene narices. Pero hay un problema, es decir, Ladenson parte de lo que se conoce como fundacionalismo clásico. El fundacionalismo clásico partía de que las creencias básicas eran de dos tipos, o bien las verdades tautológicas, las verdades de la lógica, por ejemplo, que todos los hombres solteros son hombres no casados, o por ejemplo, las verdades que nos ofrecen los sentidos. Pero yo lo veo y digo, a ver, la creencia del Estado es una creencia tautológica, es una verdad lógica, porque por sí misma no lo es. Es una creencia que nos dicen los sentidos. Te levantas por la mañana y dices, la justificación del Estado, ahí está, al lado de la farola. No lo es. Es una creencia de otro tipo distinto. Por lo tanto, Robert Ladenson tendría que decir, hay otro tipo de creencias básicas, además de estas dos. Por cierto, que esta idea del fundacionalismo clásico, que se traslada luego a los cientificistas, está también mal. Porque si es verdad que hay dos tipos de creencias básicas, que son las de las verdades tautológicas y las de las verdades que nos ofrecen los sentidos, la proposición que afirma esto no es ni una verdad tautológica ni una verdad que nos ofrece los sentidos. Por lo tanto, no estaría sostenida como una creencia básica. Entonces, por un lado, como Robert Ladenson no ofrece ninguna afirmación a mayores para que creamos que la creencia en la autoridad del Estado es una creencia básica, no tendríamos por qué aceptarla. Yo, como soy un tío generoso, voy a dar una opción más. Ladenson podría decir, como es una intuición ampliamente compartida, aquellas cosas que todo el mundo, o casi todo el mundo, comparte, deben ser consideradas creencias básicas, ¿no? Podríamos decirlo así. Sin embargo, esto seguiría teniendo el mismo problema de autorreferencia, porque la creencia que dice que las creencias básicas son las verdades tautológicas, las verdades que nos dan los sentidos y las creencias compartidas por casi todo el mundo, no es ni una verdad que nos ofrece los sentidos, ni una creencia tautológica, y tampoco es algo que comparta casi todo el mundo, porque yo sepa, cuando yo voy por los bares no están hablando de epistemología, están hablando de Gran Hermano, del resultado del Real Madrid, pero no es una opinión compartida por casi todo el mundo. O sea que no tenemos por qué aceptar que la creencia en la autoridad del Estado es una creencia básica que no necesita justificación. Otra crítica sería, por ejemplo, la que hace Jonathan Wolff. Jonathan Wolff dice que el anarquista, al ponerle la carga de la prueba al que tiene que defender el Estado, está comportándose de forma injusta porque le hace que tenga que defender de mayor forma, con mayores argumentos, su posición. Y él dice que debería, sin embargo, utilizarse lo que él llama el balance de probabilidades. Es decir, ver cuál de las dos proposiciones está más cerca de la verdad, o cuál tiene es más plausible. Yo creo que está equivocado. ¿Y por qué creo que está equivocado? En primer lugar, por la cuestión de la duda razonable. James Q. Whitman tiene un libro que se llama The Origins of Reasonable Doubt y explica cómo la idea de la duda razonable apareció a través de la teología escolástica y de la teología medieval. Porque para la teología cristiana el hecho de impartir juicio era algo que podía causar la condenación del alma.
Está lo de no juzguéis si no queréis ser juzgados. Entonces, para evitar que el que impartía un juicio pudiese perder su alma, se necesitaba subir una serie de escalas de certeza, partiendo desde la duda hasta la certeza moral. Esa idea después se traslada al pensamiento jurídico, solo que cambia el énfasis. En vez de estar centrado en la salvación del alma del juez o del testigo, está centrado en evitar los perjuicios que le pueden ocurrir a un acusado que es inocente. Entonces, para evitar que un inocente sufra el hecho de ir a la cárcel cuando realmente no cometió el delito, se exige una prueba más fuerte. Muy bien, para la justificación del Estado, desde mi punto de vista, pasa exactamente lo mismo. El Estado te puede robar todo lo que tú tienes, el Estado te puede enviar a un campo de concentración, el Estado te puede mandar a invadir países extranjeros. Las consecuencias prácticas o prudenciales sobre la vida de los hombres que tiene el poder inmenso del Estado son terribles. Dado que esas consecuencias son terribles, la carga de la prueba debe estar en el que reclama el derecho de poder obligarte a hacer todas esas cosas, a coger tu dinero, a enviarte a un campo de concentración o a enviarte a la guerra. Porque imaginemos que estamos tres en una isla desierta. Estamos Roque, Óscar y yo. Y le digo yo a Óscar y a Roque: a partir de mañana me vais a dar la mitad de todo lo que hagáis. Y luego vais a cantar un himno cantando mis alabanzas, vestidos de gaiteros y mirando al horizonte. Y ellos pueden decir: hostia, vete a la mierda, ¿no? Tendrás tú que justificar que eso es algo que reclama o bien la moral, o bien la práctica, o bien la justicia, o bien cualquier cosa que sea. Bueno, pues la anarquía, al no establecer ningún tipo de reclamación en esa isla desierta de ninguna persona sobre las otras dos, no tiene que justificar absolutamente nada. Por lo tanto, la carga de la prueba está en aquel que justifica que existe un determinado ente que tiene un poder enorme sobre la vida de las personas. Entonces, si aceptamos esto, pasa algo extraordinario, que resulta que la posición de la anarquía ya no es esa locura que mantenemos algunos iluminados. La posición de la anarquía es la posición estándar, es el sentido común. O sea, primero se parte de la situación de anarquía y luego, como mucho, habrá que justificar que la anarquía pues no funciona, o no vale, o no es lo acertado. Pero en principio la anarquía es la posición natural, la posición normal, la posición moral. Lo cual ya, desde mi punto de vista, creo que ya es un gran avance. Y esto no lo reconocemos solo los anarcocapitalistas, esto lo reconocen, por ejemplo, un autor que reconoce la obligación política, que es estatista, Christopher Heath Goldman. Sin embargo, él reconoce que la carga de la prueba está en el estatista. O, por ejemplo, Oakeshott dice: si lo único que distingue a los que tienen el poder estatal en relación con nosotros es que tienen pistolas, entonces nosotros tenemos que considerarnos necesariamente en relación con ellos como sus esclavos. Por lo tanto, aquellos que tienen las pistolas tienen que justificar por qué están legitimados a tener las pistolas. O sea que no es una posición que mantengamos solo nosotros, es una posición que también mantienen filósofos políticos de otras corrientes. Ahora bien, además de esto, primero ya establecimos que la carga de la prueba le corresponde a los estatistas y que tienen que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Pero ahora hay que ver qué es lo que hay que demostrar. Entonces hay que volver otra vez a estos coñazos de clarificación conceptual. Cuando se habla de la autoridad del Estado, normalmente la gente suele confundir muchas cosas. Por ejemplo, los economistas tienden a cometer ciertos errores filosóficos, igual que los filósofos, como no tienen ni idea muchas veces de economía, tienden a cometer muchos errores de razonamiento en cuestiones prácticas. Entonces, la clarificación conceptual es importante para saber en qué nivel estamos hablando de la justificación. Cuando se habla de la autoridad, generalmente es algo aceptado por la mayor parte de los filósofos políticos, que la autoridad tiene dos caras. Por un lado estaría la legitimidad. La legitimidad del Estado significa que el Estado tiene derecho a mandar, que manda porque tiene derecho.
Y la otra cara de la autoridad sería la obligación política. Es decir, que si hay un Estado que tiene derecho a mandar, aquellos ciudadanos que están sometidos a la jurisdicción del Estado tienen la obligación de obedecer, tienen un deber de obedecer. Y ambas caras conformarían lo que se conoce como la autoridad. Pero esto es solo una parte de la justificación del Estado. No llegaría para justificar completamente el Estado. Esto lo vio, por ejemplo, un filósofo muy bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de que es un anarquista filosófico. No sé si de esos así... Anarquistas de carta. Sí, anarquistas de salón. Así con él. Pues, pero es un filósofo extraordinario. Y Simons diferencia entre la legitimidad y la justificación. Entonces, la legitimidad sería esto de lo que estuvimos hablando, que un Estado tenga derecho a gobernar y la gente la obligación de obedecer. Entonces, habría que ver cómo adquiere ese Estado ese derecho y cómo adquiere la población bajo la jurisdicción del Estado, cómo adquiere esa obligación de obedecer. De esto se ocupan, por ejemplo, las teorías de la obligación política. Pero él dice, puede ocurrir que haya un Estado que no tiene derecho de mandar y sin embargo esté justificado moralmente, que es la posición que él mantiene. Él dice, no necesariamente por considerar que el Estado no tiene derecho de mandar, debemos acabar con el Estado. Por ejemplo, si el Estado proporcionase bienes que no se pueden proporcionar de otra manera y que son imprescindibles para que la vida de las personas sea digna, aunque el Estado no tuviese derecho a mandar, nosotros deberíamos defender y proteger a un Estado que proporciona esos bienes y servicios. Entonces, estaría justificado moralmente, bueno, puede ser en términos prácticos, por ejemplo, porque proporciona determinados bienes, y en términos morales, porque proporciona determinados principios o se comporta de acuerdo con determinados principios. Por ejemplo, se comporta de acuerdo con el principio de la justicia, o la igualdad, o la equidad, o cualquier carrera de estas que hablan de eso. Entonces tenemos eso de, por un lado, la diferencia entre justificación y legitimidad. Esto importa también para la filosofía política libertaria, porque hay un autor, Nicolás Maloberti, que hace una crítica a los argumentos a priori del libertarianismo contra el Estado. Por ejemplo, Rothbard o Hoppe critican a priori el Estado porque vulnera los derechos de propiedad. Entonces, al vulnerar necesariamente los derechos de propiedad, el Estado no es legítimo. Y Maloberti dice, esta filosofía política es poco plausible porque implica que bajo ninguna circunstancia el Estado sería legítimo, incluso aunque pudiese resolver los problemas del estado de naturaleza a muy bajo coste. Y a esto no se puede responder diciendo que los problemas del estado de naturaleza no existen o no son tan graves, porque la justificación es independiente. Es decir, aunque sea verdad que los problemas del estado de naturaleza no existen o no son tan graves, no se derivan de los argumentos utilizados para demostrar la ilegitimidad del Estado. Yo creo que el argumento de Maloberti es valioso, pero él comete la confusión entre justificación y legitimidad. Es decir, la teoría política libertaria se ocupa de ambas cosas. Si bien es cierto, muchas veces tampoco hacen esta distinción. Entonces, los argumentos de Rothbard o de Hoppe o de Huerta de Soto se ocuparían de la legitimidad del Estado. Es decir, si el Estado tiene o no tiene derecho a gobernar, dado que vulnera los derechos de propiedad, si esta teoría fuese correcta, el Estado sería ilegítimo. Pero por otro lado, también se ocupan de los procesos sociales que permiten la cooperación social sin necesidad de la coerción estatal. Por ejemplo, los órdenes espontáneos. Y esto sería de lo que se ocupa la justificación. Por lo tanto, la teoría política libertaria se ocupa, por un lado, de criticar la justificación del Estado y la legitimidad del Estado. Y como son argumentos independientes, no sufren del problema del que está hablando Nicolás Maloberti. Sin embargo, sí, yo creo que es importante y que la idea entre la idea de justificación y legitimidad es razonable. Por ejemplo, imaginemos un mundo. Yo pongo el ejemplo de un mundo donde para sobrevivir tuviésemos que hacer
para que sobreviviese la humanidad tuviésemos que hacer sacrificios de vírgenes a Tulu, el dios este que se inventó Lovecraft. Si fuese cierto en ese mundo que si no hacemos sacrificios de vírgenes a Tulu, todo el mundo se muere, a lo mejor, yo no digo que sí, pero a lo mejor podría estar justificado moralmente cometer un crimen y matar a vírgenes para evitar la muerte de todos los demás. A lo mejor. O por ejemplo, en la película esta, La decisión de Sophie, que está Meryl Streep, que creo que es esa. Bueno, hay una película donde Meryl Streep, yo no la vi solo el cacho porque Meryl Streep, yo cada vez que veo una película creo que voy a empezar a hablar de salvar a las ballenas y se pone a llorar y no tal. Pero yo sé que en la película hay unos nazis y los nazis le dicen: o puedes decidir a quién vas a salvar, o a tu hijo o a tu hija, vamos a matar a uno de los dos. Y si no decides, pues os matamos a todos. Entonces, esa decisión es horrible, pero se puede considerar que Sophie hace una decisión moralmente justificada al escoger a su hijo o a su hija, porque si no matan a los dos. Bueno, pues esto se puede aplicar también a lo del Estado. Si el Estado fuese imprescindible, si no nos morimos todos y no empezamos aquí a derretirnos y a lanzarnos unos contra otros y a hacer canciones de reggaetón todos, pues entonces a lo mejor el Estado es verdad que está justificado, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer la estructura del argumento. Entonces yo defino que la estructura que debe adoptar un argumento para tener una justificación completa del Estado sería lo que yo llamo el argumento de la estrella de la muerte. Durante años y años estuve deseando hacer un argumento de la estrella de la muerte porque me gusta la guerra de las galaxias y ahora por fin tuve ocasión, por lo cual yo considero esto ya un triunfo para mi carrera. Entonces el argumento de la estrella de la muerte diría: imaginemos que hay un imperio galáctico y el imperio galáctico construye una estación espacial y esa estación espacial va al planeta Alderaan y les envían un mensaje así en una botella galáctica a los de Alderaan y les dice: o hacéis un estado o reventamos porque tenemos la estrella de la muerte y para eso la construimos. Y entonces un filósofo político de Alderaan podría decir: está justificado crear el estado para evitar la amenaza terrible que se cierne sobre todos los habitantes de Alderaan. Si no creamos el estado nos morimos todos. Bien, entonces la forma del argumento sería: existe una terrible amenaza que pende sobre la vida de todas las personas, la única solución es la creación de un Estado, por lo tanto el Estado está justificado. Ahora bien, podría parecer, este sería por ejemplo, yo qué sé, Hobbes Darth Vader. Pero luego podría aparecer otro filósofo, Locke Skywalker. Y entonces Locke Skywalker dice: el mensaje que nos enviaron lo entendimos mal, por lo que fuese. Lo que nos decía la estrella de la muerte no es que nos van a despanzurrar, sino que lo que hace el rayo de la estrella de la muerte es que nos envía unas ondas, sesgos cognitivos, y entonces somos incapaces de cooperar y de coordinar, y aunque no vamos a desaparecer, va a hacer que nuestra vida sea mucho peor, de tal forma que crear un Estado es algo mucho más racional para tener una vida digna. Entonces, la forma del argumento de Locke Skywalker sería: existe una terrible amenaza que pende sobre la vida de todas las personas, el Estado o bien es la única forma de resolver esta amenaza, o bien es la forma más racional de resolverla, por lo tanto, el Estado está justificado en términos morales y prácticos. Ahora bien, hay otra posibilidad, que es lo que yo llamo el argumento de la estrella de la muerte modificado. Pasé mucho tiempo pensando en esto, lo cual demuestra lo triste que es mi vida. El argumento de la estrella de la muerte modificado es: los de la estrella de la muerte no tienen por qué simplemente establecer cuáles van a ser las élites políticas que van a gobernar en Alderaan, sino que pueden dejarle a los ciudadanos de Alderaan que determinen cómo se van a seleccionar a esas élites políticas y también que determinen cuáles son los principios de justicia por los que deben comportarse en su relación con los ciudadanos de Alderaan. Entonces, en ese caso, el argumento de la estrella de la muerte modificado sería: existe una terrible amenaza, una estrella de la muerte que depende sobre la vida de todas las personas, el Estado es la única forma
o es la única forma de resolver esa amenaza, o es la forma racionalmente preferible de resolverla, podemos determinar cómo se seleccionan las élites políticas, es decir, cómo adquiere el Estado su legitimidad y derecho a gobernar, y cuáles son las virtudes morales que lo justificarían de forma moral y completa. El Estado que resolviese o neutralizase la amenaza de la estrella de la muerte a la vez que obtiene legitimidad y justificación, tendría una justificación moral completa. Y yo creo que esta estructura es la estructura que debe seguir todo argumento que quiera justificar de forma completa el Estado. De hecho, creo que es la forma que siguen la mayor parte de los teóricos políticos contemporáneos. La forma, para mí, una de las formas que adquiere la filosofía política la estrella de la muerte es el estado de naturaleza de Hobbes. Hobbes sería la primera versión, Hobbes Darth Vader. Jim Hampton, por ejemplo, hace una versión con las 4 formas. Ahora, normalmente, como la versión de Hobbes es muy ruda, muy violenta, muy antipática, normalmente pues tienden hacia el argumento de la muerte modificada. Ahora bien, el ingrato de mi hermano y Bastos elevaron una crítica muy razonable a la analogía que hice yo del argumento de la estrella de la muerte en relación con lo de Hobbes. Cada uno de forma independiente me dijo: ¿dónde vas tú? Listo, que eres muy listo. Tú estás hablando por un lado de la estrella de la muerte, pero en la estrella de la muerte hay gente, hay personas, es una acción intencional de un grupo de individuos que realiza una amenaza sobre los habitantes del Deraan. Sin embargo, la amenaza de la que habla Hobbes es una amenaza endógena que no viene efectuada por ningún agente intencional. Por lo tanto, la analogía que tú estableces no vale. Entonces, el argumento de la estrella de la muerte no valdría. Yo creo que están equivocados. Dios me perdone. Pero creo que están equivocados. Y para explicar esto, voy a hacer otro argumento. Hay otra película que se llama Flash Gordon. A mí también me gusta. Parece un peliculón, y si alguien me dice que no, se convertirá en mi enemigo eterno. Entonces, en vez del argumento de la estrella de la muerte, voy a hacer la versión que sería el argumento de Min, el despiadado. Imaginemos que estamos en la Tierra, y en la Tierra, de repente, empieza a haber grandes catástrofes naturales. Y esas catástrofes naturales amenazan la existencia y la vida de las personas. Entonces van a haber 2 tipos de respuestas. La primera respuesta, después de Dora la exploradora, va a ser la de Greta salva al planeta. Que sería, estas catástrofes naturales están provocadas por, yo que sé, el cambio climático o lo que sea, entonces necesitamos un Estado para hacer frente a los problemas de bienes públicos de la contaminación y del cambio climático, ¿no? Y esto, supongamos que la de Greta sería la versión más extendida en la Tierra. Pero luego hay un disidente, y el disidente es el profesor Zarkov. Y el profesor Zarkov dice: eso es mentira, Greta, te estás equivocando, no es un problema causado de forma impersonal o por cambio climático, es el emperador Min del planeta Mongo que quiere destruir la Tierra y que con una tecnología muy avanzada está enviando esas catástrofes naturales que amenazan nuestra existencia. Ahora bien, puede tener razón Greta, puede tener razón el profesor Zarkov, o puede que no la tenga ninguno de los dos. Pero ¿qué es lo que cambia en la justificación del Estado en los casos de Greta y en los casos de Min, del profesor Zarkov? Realmente no cambia nada. La justificación del Estado en el caso de las catástrofes naturales o de los problemas endógenos, impersonales, y la justificación en el caso de Min el despiadado, que nos amenaza con peligro, es la misma. Hay unas consecuencias terribles que amenazan nuestra vida y cuya única solución es que creamos un Estado, que creemos un Estado. Entonces, si creamos un Estado, ponemos solución al problema, a la amenaza, y por lo tanto el Estado está justificado. En ese sentido, que la amenaza sea personal o impersonal, endógena o exógena, desde mi punto de vista, no es relevante. Por lo tanto, si aceptamos esto, tendríamos que la estructura de la justificación completa del Estado tiene que mostrar que el Estado es necesario de forma práctica,
¿Cuáles son las justificaciones que normalmente se utilizan para esta primera parte del argumento? Pues la número 1, la estrella... la estrella de la muerte. Es la del argumento de los bienes públicos. Pero tienes también, por ejemplo, el dilema del prisionero o tienes otras versiones. El segundo de los argumentos es que hay que demostrar que el Estado es legítimo, es decir, que tiene derecho a gobernar. Y esto se encarga las teorías de la obligación política, como por ejemplo las teorías del consentimiento, las teorías de la equidad, las teorías del deber natural. Y en tercer lugar, hay que demostrar que está justificado moralmente, que de esto se encargan las teorías de la justicia. Por ejemplo, el liberalismo igualitario de Rawls o de Nagel, el comunitarismo de Walther o el republicanismo de Petit. Y todas estas justificaciones tienen una característica que yo encuentro muy curiosa, y es que todas están mal. Todas están mal. Ahora bien, yo ahora no voy a entrar en eso. Eso es... Bueno, pues... Claro, lo que pasa es que esto requeriría una hora más, como mínimo. Y creo que me va a salir de tiempo. Además, de ver si la objeción de Óscar y tuya, a ver qué piensa el público. Pero, bueno, en definitiva, una justificación completa tiene que tener esas tres características. Yo estoy trabajando en, que es lo que me gusta a mí, destruir cosas, entonces estoy intentando refutar, creo que se puede refutar cada una de estos tres puntos. Y si fuésemos capaces de hacer eso, tendríamos una cosa, creo yo, que es una cosa nueva, que se llamaría, yo le llamo anarquismo político a posteriori. Que es decir, no es lo mismo que el anarquismo a priori del anarcocapitalismo, sino lo que hace es, estudia primero las justificaciones que se ofrecen para defender el Estado, si se ven que esas justificaciones existen dudas razonables para sostenerlas, entonces se ve que el Estado no está justificado y por lo tanto no tenemos por qué obedecerlo y se comporta básicamente como un criminal. Y ese básicamente es el meollo de la cuestión. O sea que muchas gracias. Tú puedes negociar, puedes llegar a conclusiones y no explicas el origen del primer Estado, ¿no? Por regresión, ¿no? Como la teoría de la muerte se justificó. No es para criticar el argumento, es el ejemplo. Porque el ejemplo de Hobbes es un miedo de que nos comamos como lobos unos a los otros y que esta sala empecemos a devorarnos. Es ese tipo de cosas que nos dejan sueltos. Sin algo que no... Y es un argumento que efectivamente está con otro. Hasta podría ser un ente racional con el que hablar, negociar o transaccionar, pero no explica el origen de la estrella de la muerte. Cómo se organizó este momento, cómo se justificó a sí misma la estrella de la muerte para montarse. Es verdad, pero lo que yo creo es que, por ejemplo, David Smith distingue entre dos tipos de justificaciones, que serían justificaciones teleológicas y justificaciones teleológicas y justificaciones emergentes. Las justificaciones emergentes del Estado explicarían cómo el Estado aparece de una forma que es legítima. Y las justificaciones teleológicas justificarían el Estado por los bienes que produce o por los resultados que produce. Entonces, él dice, una crítica que se le hace a Hobbes es que las características que él establece para el estado de naturaleza implican que la propia aparición del Estado es imposible, porque si la gente no puede cooperar para ponerse de acuerdo, tampoco puede cooperar para crear un Estado. Pero él dice, esta crítica solo se aplicaría a las justificaciones, es decir, Hobbes no podría establecer una justificación emergente del Estado. Pero si fuese cierto que el Estado es la única forma de resolver los problemas de cooperación, entonces sí estaría justificado teleológicamente. En el caso que yo establezco, no tenemos, es una cuestión interesante, pero no tenemos por qué saber cómo apareció la estrella de la muerte. Pongamos por caso que la estrella... ¿Estás justificando el Estado? No, estoy justificando el Estado en Alderaán. En Alderaán, no el de la estrella de la muerte. Pongamos que la estrella de la muerte lo hicieron por consenso. Sí, pero aún así que tu debate es sobre el origen último del Estado. Entonces, hay que explicar... No sobre el origen, sobre la justificación. Claro, en
Pero a mí eso no... Pero eso... Pero no sería, para que la analogía fuera más completa y no llevara a esta discusión, ¿no sería mejor que la fuerza fuera impersonal y en lugar del argumento de la estrella de la muerte fuera el argumento de Galactus? Pero si fuera el argumento de Galactus, pasaría lo de... ¿Es el argumento local cuál es? Galactus es una fuerza impersonal en los cómics de Marvel que se va comiendo planetas por ahí. Yo creo que es irrelevante. Es irrelevante en la discusión de la que yo estoy hablando, no es irrelevante en términos generales. No, si me permite, lo que es irrelevante es el origen, sí. Como con la Greta y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Min. Bueno, Farco. Sí, lo realmente importante es que la justificación del Estado es por culpa de una amenaza. Me da igual que sea externa, que sea interna, que sea impersonal o que sea por consenso. Sí, yo creo que es eso, que eso es lo que se suele hacer es una justificación consecuencialista. Exactamente. Sí. Hay unas consecuencias terribles y las características que tenga la amenaza son interesantes en términos de ver si eso se corresponde o no con el mundo, pero no en la justificación. Vamos a ver un momento. Esta justificación toda posterior y que podrías hacer algo de énfasis en eso. Gengis Khan no era consecuencialista ni debatía de estas cosas. Es decir, como los vikingos, es que me gusta a mí tanto, ¿no? Cuando se quedaba una cosa, no empezaban estos debates de la emergencia. antes de saquear, como sacaron toda Galicia y la costa, así. Creo que hay que enfatizar que son justificaciones a posterior, ya con el bicho está ahí, ahora a ver cómo le pagamos, o cómo tenemos gente a favor y que defienda eso, que sí que fue lo que hicieron siempre. Primero con sacerdotes, después con artistas y poetas, y así ahora lo hacen con gente así como más fina. Bien economistas políticos, bien. Y sí me gustaría, en todo caso, las críticas que se le hacen a esa gente toda. Claro. Porque en el fondo estamos poniéndonos a la contra también, estamos haciendo lo que dices tú. Al final tenemos que defendernos de todos esos argumentos que ellos crearon. Lo que creo que yo estoy haciendo es, yo me pongo en la posición más fuerte de ellos. Sí. Y si soy capaz de demostrar que en su posición más fuerte no tienen razón, nuestro argumento gana más peso. Yo no estoy desarrollando argumentos a priori como los de Rothbard o los de Hoppe, pero esos los acepto también. Sí. Sin embargo, digo, además de los argumentos a priori de Rothbard y de Hoppe, podemos tener una refutación a posteriori de los propios argumentos que ellos utilizan en sus propios términos. Y yo creo que eso contribuye a tener una refutación de la justificación del Estado más potente. Eso no implica que yo esté aceptando intelectualmente su punto de vista, implica que yo voy a intentar destruirlos, bueno, pero metafóricamente, y alguno físicamente, en su... Esto es filosofía política. Filosofía política no... Ya, pero si le explicamos la teoría, la ética de la argumentación de Hoppe, igual tampoco. Y está allí en Turquía, Hoppe, además. A ver, había por ahí Edu, después Gustavo y Roque. Vale, felicidades por la conferencia, he disfrutado un montón. Muchas gracias. He aprendido mucho. Creo que en el punto de Hobbes y de... ¿Cómo era? Locke Skywalker. Yo sí estoy medio a favor de la crítica del profesor Bastos y de Óscar, porque al final una amenaza endógena, una actitud endógena se basa en el consentimiento, ¿no? Que es lo que buscan estos dos autores. O sea, en Hobbes y en John Locke la palabra clave es consentimiento, independientemente de los axiomas iniciales. Y quizás con una actitud exógena, pues a lo mejor el consentimiento no juega el mismo rol. Es un comentario, no lo tengo claro. Sobre la justificación del Estado, claro, obviamente no tengo el conocimiento sobre la filosofía política que tienes tú, pero una posible justificación del Estado es que el mismo es resultado de la evolución, ¿no? A través de un proceso de prueba y error histórico, con incertidumbre sobre el resultado final. ¿Tú crees que los que inventan el Estado saben que inventan? Es una pregunta interesante. Sí, pero... ¿Hay incertidumbre sobre el resultado final cuando nace el Estado? Yo creo que hay mucha incertidumbre
sobre los resultados finales. No es diseño de acción humana, pero no es diseño humano. Es resultado de acción humana, pero no resultado del diseño humano. Y en cierto sentido compite con otras formas políticas a lo largo de procesos históricos muy largos. Entonces ahí vence y encuentra su justificación porque vence por algo, ¿no? Para algunos, ¿no? Y la tercera pregunta, que en realidad es la pregunta, los otros son comentarios, es: el ser humano es un animal comunitario y comunitarista, ¿no? Pues yo creo que así es, ¿no? Es difícilmente evitable la opresión al interior de una comunidad, sea de la forma que sea. El Estado, el clan gitano, la familia, son formas opresivas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? O sea, hay cierta imposición de valores, no hay contrato, o sea, la comunidad te impone unas normas y tú lo que puedes es salirte o no. Puedes utilizar tu crítica para el Estado, para la justificación de la existencia del Estado, a otras formas comunitarias. Puede ser la misma línea argumentativa para otras formas comunitarias, a lo mejor no tan complejas, pero sí formas comunitarias que anulan quizás la voluntad individual en determinados aspectos, ¿o no? En relación con el primer comentario, dijiste lo de Hobbes y Locke y hablaste del consentimiento. Pero eso no es en la justificación. Por eso establecemos antes la diferencia entre justificación y legitimidad. El consentimiento es una de las teorías de la legitimidad. Es decir, que explica por qué un determinado soberano, o el leviatán, tiene el derecho de gobernar sobre un territorio y sobre unos súbditos, porque ellos voluntariamente consintieron. Simons, por ejemplo, dice, si eso fuese el caso, y creo que tiene razón, si la gente hubiera consentido a un Estado, pues entonces el Estado tendría legitimidad. Lo que pasa es que, ves, por ahí no ocurrió eso en ningún lado. Eso ya desde la crítica de Hume, que viene siendo una versión de la teoría predatoria del Estado. Por lo tanto, cuando tú me estás diciendo que eso, que estás de acuerdo con la crítica de ellos, te estás refiriendo a la cuestión de la legitimidad. En lo de la cuestión de la justificación, Hobbes habla de que la vida de los hombres sería corta, brutal, miserable, espantosa, y eso, para eso necesitamos el Estado. Entonces lo que está haciendo es, hay un gran peligro. Ese peligro haría que nuestra vida fuese infame. Entonces, para resolverlo es consecuencialista. Como las consecuencias de no tener el Estado son terribles, las consecuencias justifican la creación del Estado. Y yo creo que si estamos hablando de consecuencias, no importa si, como lo dijo Fran, que no importa cuáles sean las características de esa amenaza. Si es cierto que la amenaza existe, no importa que sea externa o interna o intermedia. En el segundo de los casos, dices lo de que los estados pueden ser resultado de la evolución. En un cierto sentido, sí son resultado de la evolución, en el sentido de que existieron en el tiempo. Pero, primero, que uno de los problemas que tiene a veces algunos seguidores de la escuela austríaca con la idea de los órdenes espontáneos es pensar que cualquier cosa, porque haya existido, está justificada. Es decir, yo puedo desarrollar nuevos sistemas con un grupo de amigos o un grupo de saqueadores, como hicieron los vikingos o como hicieron los mongoles, desarrollaron nuevas formas de saquear y de violar, de forma a lo mejor espontánea. Pero eso no justifica que esas acciones o esas actitudes sean moralmente permisibles. Entonces, no solo necesitamos, por eso de ahí lo de Nicolás Maloberti, por un lado tenemos los órdenes espontáneos que dicen que determinada cooperación es posible, pero luego por otro lado tenemos la crítica sobre si lo que están haciendo es vulnerar o no vulnerar derechos. El Estado, que yo sepa, nunca se creó de una forma dándose todos la mano y eso, si hacemos un Estado, venga, quedamos así. Fue a través de la fuerza y de la violencia. Luego da igual que sea evolutiva, que si está utilizando la violencia, entonces es, en ese sentido, ilegítimo. Y si no está resolviendo un problema que podemos resolver de otra forma, no está justificado. Entonces no creo que esa crítica se aplique a mi punto de vista. Bueno, luego tendríamos que ver quién de los dos tiene razón. En este caso yo, pero... Y luego tú hablas también de que la familia es opresiva. Yo veo una gran diferencia entre la opresión que mi madre efectuaba sobre mí para que
faite bo, me dicía mi madre, faite bo, faite que corta o pelo, afeítate, home, que pareces unha das mía que vergonza das. Hai unha diferencia entre ese tipo de opresión e que tamén é un campo de concentración. O que te roben. Sí, pero la familia es la comunidad social básica, pero cuando hablamos de comunidades complejas, por ejemplo, un clan ya es más complejo, una aldea ya es más complejo, un gobierno local... Muy bien. Pues en ese caso, tú también se podría ver efectuar este tipo de críticas. Lo que pasa es que yo, como considero que el principal criminal que existe en el universo es el Estado, prefiero utilizarlo para la aplicación del Estado. Pero, por ejemplo, si pongamos la mafia, que tiene también una estructura comunitaria, la mafia puedes ver que realiza determinadas acciones que son idénticas a las del Estado, como por ejemplo cobrar impuestos, utilizar la violencia, en ese sentido también puedes decir, en ese sentido es opresiva, siempre que se utilice la violencia, la fuerza física o la vulneración de derechos, puedes decir que es opresiva, entonces se puede aplicar general. Bueno, de hecho es que eso es lo que hacía, por ejemplo, Oppenheimer cuando hablaba de medios económicos y medios políticos. Los medios políticos no solo son utilizados por el Estado, por bandas de ladrones, por salteadores de caminos y cosas así. Sí. Y dice que el Estado es una mafia. Sí, la mafia es eso. Una mafia como más evolucionada. Sí. Lo dice él. Sí. La esencia es una mafia. Es extorsión, básicamente. Es mafia con justificación filosófica. Después. Claro, a posteriori. Es que el punto es, más allá entonces de la familia, no hay comunidad no criticable bajo esa estructura argumental. No, sí que la hay. Siempre que hay... Por ejemplo, espera. Por ejemplo, el Xoán de Lugo. Esta. Que bueno, es una gran familia. Pero no es una comunidad, aquí nadie, bueno, excepto Noemí, a Óscar y a mí, nadie utilizó la violencia sobre nadie. Pero una comunidad de esas muy pocas veces hace bombas atómicas o guerras mundiales. No, pero eso es discutible. ¿Cuál es la presión que hace un AMI y su cuatro? Te expulsa de la comunidad. ¿Cuál es la presión que hace un gitano? Básicamente te expulsa de la comunidad. Pero el gitano es un caso fuerte. El gitano no puede vivir fuera de eso. Pero no hace nada que no tenga derechos de ser. Pues es que ahora lo está llevando a un lado que yo no quiero, porque yo quiero hablar de esto. Pero no está oprimiendo a nadie. Pero no hay una diferencia entre lo del establecimiento de normas y el significado de la opresión. Porque no creo que sea sinónimo el establecer normas con oprimir. Y en cualquier caso, una de las cosas que yo digo es lo de la presunción de anarquía. Presunción de anarquía es, si tú vas a utilizar la fuerza o vas a reclamar un determinado derecho, entonces tienes que justificarlo. Pero si tenemos una comunidad como el Xoán de Lugo, donde no utiliza la violencia, donde no reclama ningún tipo de derecho ni cobra impuestos, no tenemos que justificar nada. Entonces, ese tipo de comunidades no hay que justificar. El Estado sí tiene que justificarlo, porque lo que hay que presumir es que la anarquía es la situación inicial, la situación correcta, la situación de partida. Por lo tanto, no es exactamente lo que tú estás diciendo desde mi punto de vista. Aquí si a alguien se le invita, si algún socialista se le invita a coger la puerta... No, hablar con él, discutir. Claro. Eso no es opresión. No digas coger, que la coges y la llevas. No, a discutir, se le invita a discutir. Bueno, me entendisteis. Eso no sería opresión, sino, bueno, pues un establecimiento de normas que vienen pactadas desde el principio, que quien quiera las acepta y quien no, pues se va. Quiero decir, yo creo que hay una clarísima diferencia entre lo que el Estado puede hacer, porque una comunidad, por muy grande que sea, pues hoy aquí estamos 40 y pico personas, todas han venido voluntariamente, porque han querido y saben qué normas hay y qué cosas, saben que aquí no se pueden poner a bailar o encender reggaetón y montar una fiesta. Entonces, yo no considero que eso pueda ser opresión, simplemente hay unas normas establecidas dentro de cada grupo y uno decide si las acepta o no.
Pero otra cosa es que te las impongan por la fuerza, otra cosa es que yo salga ahí a la Plaza de Cervantes, empiece a coger a la gente por la oreja y los meta aquí y no los deje salir hasta que esto acabe. ¿No? Sí. Sí. Había... Ahí no hay opresión. Pero no es mío, o sea, espontáneamente puede la gente elegir la fuerza, o sea, y podría tener grupos y comunidades donde sí se usen, es decir, pues tener padres que por deshonra marían a sus hijos y pasa, o que... Pero eso sí que sería una agresión. Claro, porque espontáneamente puede seguir de eso. Pero por eso decimos lo de la diferencia entre lo de que se malinterpreta lo de órdenes espontáneos. Órdenes espontáneos, si no va unido con una defensa previa de derechos, no tiene sentido. Espontáneamente puedes desarrollar, por ejemplo, formas de violar o hacer una manada más eficiente que no te pille la policía. Claro, pero eso no significa que no está justificado. Entonces, por eso son las... Hombre, si no surgiera no estaríamos discutiendo sobre si hay que justificarlo. Muchas gracias. Por comentarte, quizás en tu modelo quizás podrías también decir si, porque es verdad que el caso extremo es como muy lógico, ¿no? Bueno, si vamos a morir todos, mejor tener un estado y sobrevivir. El tema es eso, ¿qué grado de certeza tienes sobre ello? Porque es verdad que igual no es tan cierto. ¿A partir de qué probabilidad, digamos, de certeza puedes justificar el estado? Y luego el daño, no solo la probabilidad, sino qué grado de daño, porque en extremo, joder, es muy fácil, ¿no? Pero a partir de qué grado de daño. Y además mucha gente yo creo que te diría, bueno, pero el Estado solo para la defensa, no para otras cosas. O si vamos a tener un Estado que no sea totalitario en defensa, sino que sea democrático, o sea, los países voten. Entonces, por hacerlo un poco más realista. Y luego, lo que sí quería criticar es que has dicho que asumes este marco analítico para intentar convencer a la gente o tal, pero yo creo que... ¿Cómo? Que tú has dicho que este marco analítico que estás cogiendo, aunque te creas, aunque asumas que son verdad el teorismo y todo eso, pero que asumes este marco analítico para convencer a otros o describir tus argumentos desde dentro. Para ver si se sostienen o no se sostienen, pero no es en términos retóricos. No es en términos retóricos, es en términos teóricos. Claro, pero que esto no tiene por qué ayudar a desmantelar el Estado ni crear más anarquistas. O sea, dentro del marco gaussiano tienes a muchos libertarios que han desarrollado dentro del marco gaussiano una proposición, digamos, libertaria. Los critico también en el trabajo. Es que, vale, pero que no han convencido a nadie. Y dentro de la economía tienes anarquistas también que usan el marco analítico neoclásico para destruir, digamos, desde dentro la economía neoclásica y tampoco son, que son cuatro. Pues convencer es una cosa de retórica, no es una cuestión teórica. Yo a lo mejor no convenzo a nadie, pero a lo mejor el desarrollo teórico es correcto, a lo mejor no es correcto. Luego yo no busco convencer a nadie, convencer a lo mejor cuando estemos discutiendo, cuando estemos hablando con otros. Yo lo que intento es ver si los argumentos que ellos utilizan para defender la justificación del Estado son sólidos. Claro, pero ¿no crees que otra persona que te escuche creerá que tú asumes el marco teórico como incorrecto? Es que yo asumo cuáles son las condiciones que se darían o serían necesarias para poder justificar el Estado. Eso lo asumo. Luego veo cuáles son los argumentos que se utilizan para ver si eso triunfa y la conclusión que yo saco es que ninguno de los argumentos utilizados para sostener eso triunfa. O sea, que incluso aceptando ese argumento, porque yo puedo hacer un argumento partiendo de, aunque no crean él, imaginemos que esto es cierto. Aún así, si yo llego, por ejemplo, a una contradicción lógica o veo otra evidencia que demuestra que eso no se llega, incluso aunque fuese cierto el punto de partida, no se llegarían a las consecuencias que ellos dicen que se siguen. Por lo tanto, eso es una forma filosófica legítima de actuar. Entonces, yo la forma que utilizo para defender la anarquía es lo que llamo eso, anarquismo posteriori, porque creo que se puede complementar... En que todos los argumentos, esta es la primera... A ver, esta conferencia fue la primera parte de la tesis doctoral que yo tengo. En el resto, yo examino los argumentos y veo si se sostienen o no. Si sus argumentos, los argumentos más potentes que ellos tienen, se hunden, ¿cómo no ayuda eso a ver que la justificación del Estado está mal? Porque eso no se ha convencido ahora. Me has dicho que no
pero es que creo que estás confundiendo la retórica con la filosofía. No tengo que... ahora mismo parece que no te estoy convenciendo, pero uno de los dos tiene que tener razón, o bien ninguno de los dos. Luego, tú tienes razón, o yo tengo razón, o ninguno de los dos tenemos razón, pero eso es indiferente de que yo te convenza a ti o tú me convenzas a mí. Eso es retórica. Y luego no sé qué otro... Y acabamos. Sobre toda la cuestión de la creencia básica, esta que mencionas el autor, pues se puede explicar un poco más, porque parece más o menos más de que el Estado es una creencia básica porque todo el mundo cree en el Estado, ¿no? Es un poco el argumento, pero eso no solo que es un argumento de consenso, sino que históricamente, además, el Estado es una institución reciente. Si nos ponemos a ver quién tiene más tarde. Y después, la idea de creencia básica también, creo que en el fundacionalismo clásico tipo Descartes o Kant, se aplica a la idea de Dios, ¿no? Para Descartes que Dios es una creencia básica para justificar que nuestras intuiciones sensibles son ciertas, y para Kant para justificar que si seguimos el imperativo categórico vamos a ser felices. Muchas veces he interpretado el Estado como una secularización del cristianismo, o sea, una suerte de iglesia secularizada. Entonces, si ves algún paralelismo entre este tipo de argumentos, el Estado como creencia básica de un argumento teológico que pueda existir. Creo que sí, hay un gran paralelismo. De hecho, hay un filósofo moderno muy bueno, que se llama Alvin Plantinga, que también define la creencia de la existencia de Dios como una creencia básica, que él le llama lo del sensus divinitatis, que es algo que tenemos implantado de forma natural. Y muchos, precisamente como es un proceso de sacralización del Estado, adoptan la misma idea para definir que la creencia en el Estado, igual que la creencia en la divinidad, es una creencia natural, una creencia que todo el mundo comparte de forma natural. O sea que creo que sí que hay esa relación. Y en lo de relación con el argumento de Ladenson, es que no es muy bueno el argumento. El argumento simplemente dice eso, que es una creencia básica y que tenemos que aceptarlo. Pero yo no veo de ninguna forma, ninguna de las... Actualmente los epistemólogos no se ponen de acuerdo, ni siquiera los fundacionalistas, sobre cuáles serían la lista de creencias básicas. Yo soy fundacionalista también. Creo que hay determinados tipos de creencias básicas y creo que no se puede ir más atrás y que están justificadas. Sin embargo, no creo que esté cerrada, ni que se pueda dar una lista a priori de cuáles son esas creencias básicas. Sin embargo, ninguna de ellas vale para sostener la idea de que el Estado es una de esas creencias básicas. Y la mayor parte de los teóricos políticos no actúan de esta forma. Por ejemplo, desde Locke, la teoría liberal supone que todos los hombres son moralmente iguales. Entonces, si hay alguno que va a sostener una posición moralmente diferente, es decir, que puede encarcelar o cobrar impuestos a otros, entonces necesitamos un argumento moral para justificar la diferencia. Y que la mayor parte de los filósofos actuales se comportan así. Claro que luego fracasan en el argumento. Pues hasta aquí y muchas gracias, Dani.